Aprender o desaprender. Alvin Toffler, futurólogo, establecía que los analfabetas del futuro no serán aquellos seres que no sepan leer y escribir. No serán aquellos seres que no sepan manejar equipos de cómputo, manejar varios idiomas o situaciones de internet o cosas por el estilo. Él decía, los analfabetas del futuro serán aquellos seres que no tengan la capacidad de desaprender, de reaprender y volver a aprender. ¿Por qué desaprender tantas veces? ¿No será acaso que habrá cosas en las cuales tomamos decisiones que no nos sirven o al revés, nos estorban? Ejemplo, hace muchos años, en la época del rey Carlos II de Inglaterra, se creía que cuando una persona se enfermaba era porque algo de adentro del cuerpo estaba mal. Tiene lógica, ¿no? Si me enfermo es porque algo del cuerpo está mal. Pero si recuerdas, en esa época, hace ya varios siglos, no se permitía abrir los cuerpos de los seres humanos. Había que curarlos sin abrirlos, porque era algo penado, algo que no se permitía por las autoridades religiosas y morales de aquel entonces. Entonces, cuando alguien se sentía mal, pues no sabían qué había adentro. Había que sacarle lo que estaba adentro. Es por eso que si alguien estaba bien un día y al día siguiente estaba mal y se había comido una manzana, pues el objetivo primero es sacarle la manzana. ¿Cómo? Aplicándole vómitos. ¿Cuántos? Pues hasta que se aliviara. Pero si no se aliviaba al momento de vomitar lo que había comido, entonces ¿cuál era la siguiente opción? ¿Qué había adentro? ¿Te imaginas? Sangre. Eso sí sabían que había adentro, porque había gente que se accidentaba, gente que tenía algo y entonces tenía flujos de sangre. Entonces podía haber sido lógico el hecho de pensar en lo siguiente. Si alguien está enfermo, si alguien se siente mal y ya le aplicamos vómitos, entonces lo que está mal es la sangre. Hay que sacársela. ¿Cuánta? La que sea necesaria hasta que se alivie. Por eso, al rey Carlos II de Inglaterra no dudaron, ante una pequeña indisposición, primero aplicarle vómitos y después sangrarlo. ¿Cuánto? Pues lo que fuera necesario hasta que se alivie. ¿Qué pasó 2 días después? Murió. Yo te pregunto, ¿te atreverías en la actualidad, cuando tu hijo esté enfermo, a aplicarle vómitos? ¿A sacarle sangre? ¿La que sea necesaria hasta que se alivie? ¿O simple y llanamente cambiarías esas creencias que nada tienen que ver? Son creencias muy antiguas que nadie las puede aplicar porque alguien ya nos demostró que hay otra manera de ver la vida. Yo te pregunto, hace 500 años, hace 600 años, ¿cómo se navegaba? Los navegantes creían que la tierra era plana. ¿Qué pasó? Tiempo después se dieron cuenta que la tierra era redonda. Por consiguiente, cambiaron todos sus patrones de navegación. Esos patrones cambiaron solamente con el entendimiento, con el eliminar la creencia de que la tierra era plana y sustituirlo por una creencia que la tierra era redonda. Cambió completamente todos los patrones de comportamiento de todos los navegantes. Te invito a que analices si en la actualidad tienes patrones de comportamiento que no correspondan a la realidad. Ejemplo, en tu familia, a tu alrededor, ¿habrá gentes que crean que los gatos negros traen mala suerte? Yo conozco mucha gente que lo cree. Y yo le preguntaría a esa gente, ¿y de dónde vino esa enseñanza? ¿Cómo te diste cuenta o de dónde viene el hecho de que tomes decisiones en base a que los gatos negros traen mala suerte? Bueno, probablemente me responderás, es que mis abuelos me lo enseñaron. ¿Tus abuelos? ¿Y quién le enseñó a tus abuelos? Probablemente me dirás, por los abuelos de mis abuelos. ¿Y quién le enseñó a los abuelos de tus abuelos? Y ahí nos vamos a ir. ¿Habrá algún punto en la historia de la humanidad en la cual se habla de los gatos negros? Pues quiero decirte que sí. En el siglo IX después de Cristo, el Papa Gregorio IX estableció en una bula papal, ante el proceso de crecimiento de religiones como la egipcia, en donde uno de sus íconos eran los gatos y más si eran oscuros, estableció que los gatos, y más si eran oscuros, eran satánicos, eran demoníacos. Más de una persona tomó la decisión de matar sus gatos, era obvio. Nadie iba a tener a su alrededor algo que significara cosas que no estábamos de acuerdo en
que fueran parte de nuestras vidas. Algunos años después, llega un barco al sur de Italia con gente enferma, en donde la enfermedad que portaban, la portaban a través de las ratas. Las ratas llevaban esa enfermedad. Te acordarás, estamos hablando de la peste negra. No dejaron bajar a los que estaban arriba de ese barco, pero sí, las ratas por las amarras bajaron. Al no haber gatos, se reprodujeron y reprodujeron y reprodujeron. Y sabemos que eso fue una de las muertes más grandes que ha habido en la historia de la humanidad. Se establece que en los lugares en donde hubo la peste negra se murió alrededor de un 33% de la población. 1 de cada 3 habitantes en unos lugares, y en otros casos el 40% de la población murió debido a la peste negra, que los portadores eran las ratas, que después un piojo, una pulga, al momento de morder a una rata, inmediatamente si mordía a un ser humano, el ser humano tardaba de 2 a 5 días en morir. Mira, quiero decirte una cosa, ya sabemos que si hubiera habido gatos, no hubiera sido tan grande ese desastre. No tienes por qué matar a los gatos negros, son enseñanzas, son creencias muy antiguas. Te preguntarás, entenderás o sabrás de gente que crea que pasar debajo de una escalera trae mala suerte. Yo conozco personas que lo hacen. Personas que al momento de ir pasando por una escalera ven cómo hacerle para no pasar por debajo de una escalera. Imagínate la siguiente cosa tan ilógica. Yo no entendería que hay una persona que tiene toda su estructura de pensamiento bien hecha y todo está en orden, y por el puro hecho de pasar debajo de una escalera como que le llueven cosas extrañas y a partir de ahí todo le sale mal. No tiene lógica. No sé si tenga lógica para ti, pero hay para seres humanos que ni siquiera piensan de dónde viene esa creencia. ¿Dónde vendrá esa creencia? Pues esa es más vieja que los gatos negros. En el siglo VI después de Cristo, cuando Roma ya no era el imperio tan grande y con gran seguridad que era en la época de Cristo, en ese entonces las ciudades se empezaron a proteger sistemáticamente con murallas. ¿Para qué? Para que cuando vinieran los ejércitos enemigos, porque ya no era tan poderoso Roma, ya había muchas maneras de llegar a sus pueblos, batallaran para poder entrar. Y entonces, si a alguien lo invitaban a la guerra, ese alguien tenía varias opciones. Una, de ser un guerrero, de ser alguien que se iba a enfrentar, o de ser alguien que ayudara a entrar a esos pueblos amurallados. Si a ti te tocaba la posición de estar debajo de una escalera, no creas que era la posición más agradable del mundo. Primero, tenías que estar cargando las escaleras hasta llegar a los pueblos, o producirlas en su momento cuando llegaban a esos pueblos. Segundo, cuando empezaban a atacar a los pueblos, se iban corriendo con las escaleras para poder subir esas escaleras a las bardas, a los muros. ¿Pero tú crees que se quedaban de brazos cruzados las personas que estaban defendiendo esas ciudades? No, tenían muchas maneras de defenderse. La que más usaban era, en la parte superior, calentaban aceite hirviendo. Y cuando alguien llegaba, se iba con la escalera, se ponía abajo, detenía la escalera para que subieran los guerreros. Pero antes de eso, para defender, empezaban y aventaban aceite hirviendo. Imagínate lo que eso significa. Imagínate que a ti te inviten a una guerra. Imagínate que te inviten a jugar un partido de fútbol y te tengan en la banca, o te tengan para arreglar el pasto y no te dejen jugar fútbol. De la misma manera, si te tocaba la posición debajo de una escalera, no estabas entrando a la guerra, no estabas peleando, estabas arreglando las cosas para que los demás peleen, y además te llevabas la peor parte. Te aventaban aceite hirviendo. Hoy nos damos cuenta que si pasamos debajo de una escalera no tiene absolutamente nada que ver. Los analfabetas del futuro serán aquellos seres que no tengan la capacidad de desaprender. ¿Cuántas creencias tendremos que en lugar de ayudarnos a ir para adelante, nos retienen? Quisiera compartir contigo un último ejemplo. ¿Has escuchado personas que crean que tirar sal es de mala suerte? ¿De dónde vendrá esa creencia? ¿Dónde lo aprendieron? Pues es todavía más antiguo que todas las demás opciones que hemos visto. Ejemplo.
hace 2000 años, en la época de Jesucristo, el fruto del trabajo se pagaba con algo que se pudiera utilizar sistemáticamente y que toda la gente necesitara. Se pagaba con medidas de sal. De ahí viene la palabra salario, porque te pagaban con 3 medidas de sal, con 3 salarios. En aquel entonces, claro que era mala suerte ir tirando sal. Estabas tirando el fruto de tu trabajo. Pero ¿qué crees? Desde hace muchísimos años ya no te pagan con sal. Ahora te pagan con billetes. Mala suerte sería ir caminando e ir tirando billetes de 100 pesos por todos lados. Eso sí sería mala suerte. Estamos hablando de que ya no te pagan con sal. De ahí venía la palabra salario. ¿Quieres seguir con las mismas creencias entonces? En un mundo actual en donde las cosas han cambiado, ¿quieres seguir tomando decisiones con las mismas creencias? ¿Será acaso que Alvin Toffler entendía que para que la humanidad cambie, tendrá que cambiar de creencias? ¿Tendrá que entender cómo funcionan las cosas? Los analfabetas del futuro no serán aquellos que no sepan leer y escribir. Tampoco serán aquellos que no puedan manejar equipo de cómputo y manejar varios idiomas. Según Alvin Toffler, los analfabetas del futuro serán aquellos que no tengan la capacidad de desaprender. Hay que desaprender de creencias que nos limitan. Creencias como no puedo, creencias como no sirvo, creencias como no valgo, creencias como no merezco. Tenlo en mente para poder tomar las decisiones en tu vida. Y una de las decisiones más importantes es con qué creencias a partir de este momento voy a enfrentar mi vida.